¿Qué tal amigos? Pues seguimos aquí con nuestra Land Cruiser 1993 de la serie 80 con el motor 4.5 litros de gasolina. Y en esta ocasión vamos a enseñarles un síntoma que suele suceder en este tipo de carros que tienen distribuidor. Sí, en ocasiones el carro va corriendo y de repente se apaga y ya no vuelve a encender. Entonces ahorita les vamos a decir cuál es la posible causa, yéndonos otra vez a revisar el sistema de ignición. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar un probador de corriente, un multímetro, un desarmador plano mediano y uno chico. Vamos a necesitar un ratch de 1/4, una pequeña extensión, un dado 10 milímetros y un dado 8 milímetros y nuestros mejores amigos como siempre los caimanes que nos ayudan a hacer las conexiones. ¿Qué vamos a hacer primero amigos? Vamos a revisar la chispa y en esta ocasión la chispa está presente en el cable del coil o en el cable que llega al distribuidor. Ahí sí tenemos chispa y donde no tenemos chispa es en los cables que van hacia las bujías. Ahorita vamos a decirles cómo revisar esto y qué se tiene que hacer. Muy bien, en este momento vamos a revisar lo que les comenté. Vamos a revisar primero si tenemos chispa en el cable central que llega al distribuidor que viene del coil, el cual es este. Y como les había comentado en ocasiones anteriores, hay que tomarlo de esta parte, acercarlo a una parte que tenga tierra o metal y verificar si hay chispa. ¿Le puedes dar, por favor? Muy bien. Como ven, tenemos chispa ahí y ahorita vamos a revisar por qué el carro se apagó y por qué no enciende. Para revisar la chispa de los cables de las bujías va a ser necesario quitar este tornillo que es un tornillo 10 y quitar esa tapa. Tiene dos tornillos 10, tiene uno aquí y otro allá. Entonces va a ser necesario quitar esa tapa para poder descubrir nuestros cables de las bujías. Una vez que está quitada la tapa, vamos a quitar también este otro tornillo 10 para que nos dé oportunidad de levantar el mazo de cables y poder sacar el primer cable de la bujía. Muy bien amigos, pues ya tenemos quitado nuestro cable de la bujía número 1. Aquí está. Para hacer esta prueba es necesario colocar un desarmador dentro de lo que es el cable a donde llega en la bujía. Como pueden ver, ya tenemos puesto el cable central del distribuidor, el que sí tiene chispa, y ahora vamos a probar que la chispa esté llegando a las bujías. ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? Al igual que lo hicimos con el otro cable, con este desarmador ya incrustado ahí, lo vamos a acercar a una zona metálica que tenga tierra para ver si sale chispa de él. ¿Le das, por favor? No. Listo. No tenemos chispa. Tenemos chispa en el cable del centro, pero no tenemos chispa aquí. ¿Qué es lo que va a proceder ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la tapa de nuestro distribuidor. Para eso vamos a quitar 3 tornillos. Aquí tiene uno, acá tiene otro y acá por debajo tiene el otro. Esos tornillos son 8 milímetros y para eso vamos a usar nuestro ratch y una extensión pequeña para poder quitarlos. Muy bien amigos, pues ya tenemos quitada nuestra tapa del distribuidor y ahorita vamos a revisar por qué razón está sucediendo este síntoma de tener chispa en el cable que llega a la tapa del distribuidor del coil y no tener chispa en las bujillas. Pues por lo que se ve aquí, nuestra tapa del distribuidor está completa. Una de las causas que podría parecer o suceder en estos casos es que esta parte que es como un carbón, ¿sí? Que es donde llega el cable del distribuidor, esté destruida o esté muy gastada o no esté. Esa es otra cosa que suele suceder. En este caso está bien, por lo tanto la tapa se ve bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Esto que está aquí se llama rotor. La zona que está en el centro, con esta parte, aquí es donde pega o hace contacto esta parte de aquí. Y de aquí, entonces, pasa la chispa a través de toda esta placa hacia
las bujías o hacia los puntos donde están conectados los cables de las bujías, que son estos de aquí, todos estos. Entonces, lo que suele suceder, y es algo común, es que esta parte que se llama rotor se abra o tenga un problema, es decir, que no haya continuidad del centro hacia el extremo. ¿Y eso cómo lo podemos checar? Pues lo podemos checar con un multímetro o también con un probador de corriente. Para quitar el rotor, lo único que tenemos que hacer es jalarlo y sale. Tiene una muesca, tiene una guía. Como pueden ver ahí, esta parte tiene una parte plana y es la parte plana que entra aquí. Entonces hay que quitarlo para poder revisarlo. Ahorita les voy a mostrar dos formas de hacerlo, con multímetro y sin multímetro. Muy bien, pues vamos a realizar la prueba primero con un multímetro, y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar en una de las puntas del multímetro, vamos a conectar un caimán, y la otra punta del caimán la vamos a conectar en uno de los extremos de nuestro rotor. Vamos a poner el multímetro en continuidad y vamos a probar primero si está emitiendo el sonido o funcionando bien. Ahí está funcionando bien. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es verificar si tocando el centro nos da el mismo sonido. No lo está dando. Lo cual nos indica que aquí, de aquí a esta parte acá, tenemos una sección que está abierta o que está dañada. Por lo cual la chispa llega aquí al centro, pero no sale hacia el extremo. Entonces por eso no nos llega la chispa al resto de las bujías del distribuidor. Muy bien, ya estamos listos aquí para realizar una prueba diferente. Ahora, en lugar de hacerlo con el multímetro, lo vamos a hacer con nuestro probador de corriente, de luz, y vamos a conectarlo en el polo negativo, y obviamente cuando toquemos el polo positivo de la batería, enciende, ¿verdad? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar una punta del caimán al polo positivo y la otra punta del caimán la vamos a conectar al extremo. Y cuando toquemos el centro, pues si hay continuidad aquí, quiere decir que la lámpara de prueba deberá de encender. Vamos a ver qué sucede. No enciende. Vamos a revisar aquí. Sí enciende. Entonces, definitivamente está abierto esta parte, no está conduciendo el voltaje, y esta es nuestra falla, el rotor. Muy bien amigos, pues ya encontramos que el problema es el rotor, y les voy a decir que otras cosas tienen que inspeccionar cuando desmontan esta tapa. La tapa tiene que estar limpia, no tiene que haber aceite, no tiene que haber sarro en esas partes, tiene que tener su carbón central, y acá en el distribuidor tampoco debe haber aceite, ni debe haber humedad, ni debe haber sarro, ni nada de otras cosas. Si eso está pasando, si hay aceite o hay humedad, quiere decir que le está entrando agua, y si tiene aceite, quiere decir que dentro del distribuidor llevan un sello y ese sello ya está dañado, entonces hay que cambiarlo. En este caso, nuestro distribuidor está limpio y nuestra tapa también está limpia, no tiene sarro en ningún lado. Entonces, pues todo está bien. Pero esas son cosas que se tienen que verificar cuando esto pasa. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de vuelta. Fuimos a la tienda de autopartes a comprar un rotor. En este caso fuimos a Auroson y compramos un rotor que es el número JA981. Ahí dice rotor para distribuidor. Se los voy a mostrar en este momento. Es el que está del lado derecho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer también es, vamos a volver a realizarle las pruebas, ahora a este nuevo, igual con el multímetro y con el probador de corriente como lo hicimos con el defectuoso, para que vean cómo debe funcionar cuando está, o cómo debe medir, o cómo debe encender la luz cuando está trabajando bien, cuando la parte está en buen estado. En este momento vamos a realizar la prueba con nuestro probador de corriente. Como ven, tenemos un caimán puesto en el polo positivo y el otro extremo del caimán está puesto en el extremo del rotor, y nuestra punta del probador de corriente está en el polo negativo. Y ahora vamos a ver, recuerden que en el viejo, cuando tocábamos el centro, no encendía. Vamos a ver en esta ocasión. Ahí está encendiendo.
Entonces ahora sí quiere decir que está fluyendo lo que es el voltaje a través del rotor y ahora sí enciende. Vamos a hacer la prueba de nuestro rotor ahora con un multímetro. Como lo hicimos antes, vamos a conectar una punta del caimán a uno de las puntas del multímetro y el otro extremo lo vamos a conectar en el extremo del rotor. Vamos a poner nuestro multímetro en continuidad y al tocar entre los dos tiene que hacer un ruido así. Ahora vamos a tocar el centro para ver si hace ese mismo ruido. Ahí está. Eso quiere decir que está conduciendo de aquí del centro hacia el extremo. Entonces así es cuando un rotor está bueno. Para instalarlo recuerden bien que tiene una muesca. Ahí está, esa parte que tiene la parte plateada va hacia la parte plana del distribuidor y se instala de esta forma hasta abajo. Y es todo lo que hay que hacer. De ahí pues ya se coloca lo que es la tapa. ¿Sí? Y se aprietan los tornillos. ¿Qué tal? Pues ya instalamos nuestra tapa del distribuidor, ya pusimos nuestro rotor nuevo y ya estamos listos para verificar si hay chispa ahora en el cable de la bujía. Este carro es un 6 en línea, por lo tanto nada más tenemos quitado un solo cable de las bujías, entonces lo más probable es que encienda. Aún así, voy a acercarlo a un punto de tierra, un punto metálico, el desarmador, para que vean ustedes la chispa. Entonces lo vamos a hacer en este momento. Y bien, ahí se pudo apreciar la chispa. Obviamente el carro prendió, como les había comentado, pues 5 cilindros sí están funcionales, entonces es lo necesario para que pueda prender. Y ahorita pues ya lo que vamos a hacer es proceder a tapar todo. Vamos a quitar nuestro desarmador de aquí, vamos a conectar el cable de la bujía y vamos a volver a poner la tapa y todo lo que estaba instalado previamente. Muy bien, pues ya tenemos todo ensamblado de nuevo, ya está puesta la cubierta de los cables de las bujías y está todo listo para funcionar normalmente. Quizás estén preguntando, oye, ¿qué puedo hacer para que esto no me pase? ¿Qué puedo hacer para que no me deje tirado, para que esto no me suceda? Porque como les comentaba, pues el carro se apaga súbitamente y ya no vuelve a encender. Entonces mi recomendación es que cambie la tapa y el rotor cada 30,000 millas. En un rango de 30 y 40,000 millas es un buen rango para hacer los cambios. Quítenlos y pongan unos nuevos, aunque estén funcionando bien. Con eso van a estar seguros de que siempre su carro va a estar confiable en ese aspecto. ¿Cómo pueden llevar ese control? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando los cambien, revisen su kilometraje o el odómetro de su carro y súmenle 30,000 o 40,000 millas o su equivalencia en kilómetros, si es que lo están manejando en kilómetros. Y cuando el carro llegue a esa cantidad de kilómetros o millas, entonces toca cambio de tapa y toca cambio de rotor. Así es como pueden prevenirlo. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, darnos like y por ahí activar la campanita para que estén al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo. Muchísimas gracias y nos vemos.